comisión se creó por un decreto presidencial firmado por el expresidente López Obrador, entonces en funciones, en octubre de 2001. El 2 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6. A partir de el impulso de colectivos de víctimas y familiares de víctimas sobrevivientes de la represión que se acercaron a la Secretaría de Gobernación y al presidente López Obrador para plantearle la importancia de restablecer los esfuerzos de recuperación de memoria y de justicia que se habían dejado inconclusos. Ustedes recordarán, o quizás algunos no tanto porque son jóvenes, la Fiscalía Especializada de Movimientos Sociales y Políticos del pasado, la tristemente célebre FEMOS, que se creó en el sexenio de Vicente Fox, cuando se presumía que la alternancia, los gobiernos ahora distintos al PRI, bueno, en ese entonces distintos al PRI, llevarían la justicia, la democracia y todas esas cosas, hechos de violaciones graves a derechos humanos en el periodo de violencia política, que es como se le ha denominado la guerra social de 1965 a 1990. Instituciones irresponsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, el cual será de libre acceso a la sociedad. Después vamos a platicar un poquito de lo que pasó con ese informe. Cierto tipo de violaciones graves, calificadas así, no porque las otras no sean importantes o no sean graves, pero digamos que en una especie de jerarquización en cuanto a la seriedad o los daños ocasionados a las víctimas, se determinaron una serie de violaciones calificadas así como graves, que son las que se toman en cuenta de manera más destacada en el informe. Pueden ustedes ver que van desde la detención arbitraria, la prisión por motivos políticos, la desaparición forzada o transitoria. Transitoria es cuando lo que le llaman ahora los levantones, te desaparecen un rato, pues apareces, generalmente apareces ya detenido. Entonces ahí se dan dos violaciones en un mismo hecho. Yo les voy a hablar particularmente de la parte de los partidos políticos, porque fue en la que yo trabajé y elaboré junto con otro compañero. Después les voy a comentar dónde pueden ustedes revisar el resto si es que es de su interés. La lucha de los partidos políticos, aunque muchas veces se trata de minimizar, sobre todo por lo que se han transformado y en lo que se han convertido los partidos hoy, que tristemente pues vemos lo que son, tuvo mucha importancia en esos años de hegemonía del PRI, donde había un monopolio político, era un brazo político del Estado mexicano. De ahí que los movimientos opositores, inclusive hasta algunos de derecha, como después lo vamos a ver, tuvieron cierta importancia en la lucha por las libertades democráticas. Hay cuestiones que ahorita nos parecen naturales, pero que en ese momento no era posible realizar, como un simple jornada de volanteo o una simple reunión en un público, en un parque, que ahorita decimos es absurdo, como que no se podía, pero realmente no se podía, y quienes intentaban hacerlo desafiaban al Estado y eran reprimidos. Cuando el Estado, esto es muy importante que lo tengamos en mente, cuando el Estado veía amenazado el monopolio político, así fuera el municipio más pequeño de Oaxaca, que tenía elecciones, porque hay unos que tienen elección por sus costumbres, ahí recurría primero al intento de cooptación, que era lo básico, y cuando esto no funcionaba, represión. Porque simple y sencillamente el Estado mexicano priista no toleraba la disidencia, y siempre que no podía controlar a los grupos disidentes, los reprimía. Si nos iban aquí a detener a todos, el presidente supiera con tanto y seña los nombres y dijera, sí, vamos a torturar a David, ¿no? Y también a mí. A lo mejor no sabía quiénes estábamos aquí, pero había una indicación, porque venía una línea nacional de que no se permitía la disidencia, que no se permitía que se pusiera en cuestionamiento la hegemonía priista. Entonces, en algunas ocasiones muy especiales, el presidente sí se involucraba de manera directa, ¿no? Por ejemplo, los casos de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, donde pues sí había una instrucción muy clara de acabar con esos grupos, o bueno, aquí en Jalisco, ¿no? Con Echeverría y el FER, que pues ahí estuvieron diferentes personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, que después fue gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación con Carlos Salinas, maestro político de Dante Delgado, no sé si le suena por ahí el nombrecito, y otro señor, Javier García Paniagua, que era de aquí, papá de Omar García Harfuch, no sé si le suena por ahí el nombre también, y
hijo de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, el día del 2 de octubre de 1968. Dijo, después de ver las fichas que les entregamos del PRT, esto no lo pudieron haber sabido si no estuvieron en nuestras reuniones cerradas, porque eran cuestiones que las hacían así en casas secretas, que no las daban a conocer, no es que lanzaran un boletín de prensa o que las pusieran en Twitter, sino que eran cuestiones que solamente ellos sabían y no había manera de que la policía política se enterara si no estaban ahí. Entonces tenían implicados. Elaboraba reportes, sus agentes hacían reportes falsos. Incluso está el caso chusco de un compañero que era guerrillero, fue detenido y ya siendo preso se hizo del PRT. Y es saliendo de la cárcel, años después tiene acceso a su expediente en la Lecumberri y se da cuenta de que lo habían dado por muerto. Todo el periodo de Díaz Ordaz. Era un anticomunismo desbordado y casi que el peor insulto que te podían dar era el de comunista. Cualquier mínimo reclamo, cuestión de justicia social, es comunista y eres rojo y estás con los soviéticos. Y bueno, esto en el periodo de Díaz Ordaz fue bastante marcado, después bajó un poquito, pero con la guerrilla volvió a resurgir, después volvió a bajar cuando aplastan a la guerrilla, pero con el PRD vuelve a surgir el estigma anticomunista, y al grado de que se le bautiza como el Partido de la Sangre, y al grado de que se maneja la historia de los muertos inventados del PRD, que son más de 600 y que no son inventados, que están documentados. Bueno, otra cuestión importante es que el ejército, pues sabemos, era un pilar de este aparato represivo. Muchas veces no se metía a reprimir directamente, sobre todo contra partidos, contra guerrillas sí, más, pero lo que hacían era tener una visión contrainsurgente de las elecciones. Aquí hago un paréntesis. En 1977-78 se hizo una reforma política muy importante que se conoció como la LOPE, Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con el sexenio de López Portillo, porque resulta que él llegó al poder en el 76 en una elección totalmente, pues, no fraudulenta, porque ni siquiera tuvieron que hacer fraude, pero fue una farsa de elección, porque solo hubo un candidato. Entonces ya ni siquiera hacían la pantomima de elección. Estaba la frase famosa de que él decía, se burlaba y decía que con que su abuelita votara por él iba a ganar. Interno, y había que vigilar las elecciones con soldados apostados prácticamente en todas las esquinas, en el caso de los pueblos donde la oposición tenía fuerza. Entonces no estaban cuidando el voto para garantizar seguridad, estaban en posición de combate ante cualquier eventual estallido social, porque el opositor no era un contendiente más, era un enemigo interno. En un segundo nivel está el asunto estatal. Los gobernadores aquí juegan un papel muy importante. Recuerden ustedes esta figura del virrey, que en la Nueva España pues teníamos aquí un enviado del rey de España, que si bien el rey era la máxima autoridad, pues no podía estar viniendo y estar al tanto de todo lo que ocurría, entonces la máxima autoridad venía siendo el virrey de facto. Igual pasaba con los gobernadores de los estados. Sí, el presidente era la máxima autoridad, pero realmente el operador político y el que controlaba las cosas en cada entidad de la república era el gobernador en turno. Obviamente sin traspasar los temas que tenían que ver con asuntos federales, pero todo lo que era el régimen interno, para eso estaba el gobernador, que a la vez era el jefe político del PRI, porque ya dijimos que el PRI era el brazo político del Estado. A grupos priistas de choque, CTM, CNC, PROM, CROC, la Torcha Campesina, pistoleros y guardias blancas. Las guardias blancas son grupos de pistoleros que estaban al servicio de ciertas familias para cuidar un territorio, generalmente de hacendados, así que también muchos de ellos periodistas, y que en disputas de tierra hacían su aparición para reprimir a los campesinos que buscaban derecho a la tierra, reparto agrario. Violaciones cometidas por pistoleros o por periodistas no son violaciones a derechos humanos perpetradas por el Estado, porque son individuales, lo cual es falso. Bueno, si nos ponemos muy estrictos en el derecho y somos muy cuadrados es cierto, pero políticamente es falso, porque no es que actuara como Juan Camaney, el cacique de Chiquilistlán, sino que era en su carácter de caciques y priistas. Y ya dijimos que el PRI era un aparato
político del Estado. Entonces, el PRI servía para implementar los mecanismos de control político y social. Un primer patrón era la prisión política, te detenían, te torturaban y te mataban. Esto ocurría sobre todo con los líderes que no querían, de plano el Estado no quería que siguieran en su lucha, que querían exterminar y sirviera a manera de ejemplo. Estos dos patrones se identifican sobre todo del 65 al 87, pero a partir del 88, cuando llega nuestro buen amigo Carlos Salinas, por medio de su fraude electoral, aparecen las masacres como un fenómeno represivo de gran calado y los operativos de desalojo, sobre todo en protestas electorales. Ya lo habíamos dicho antes, en el caso de contextos de alta competitividad electoral o en el caso de fuertes vínculos con organizaciones sociales como en la COSEI, donde el Partido Comunista primero y luego el Partido Socialista tenían gran arraigo popular y era más fuerte incluso la organización que el partido, y utilizaban al partido solamente como una herramienta para llegar al poder. No nos dimos abasto en la investigación para tratar de documentar violaciones contra ese partido, pero sí logramos descubrir que el ejército los mantenía espiados. Entonces, si le rascamos, seguramente aparecerán ahí violaciones graves. El PRI, desde que se empezó a gestar la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas en el 86 en Michoacán, empezaron a matar, no a cualquier militante, empezaron a matar gente que había colaborado con Cárdenas en el gobierno del estado, gente que había trabajado en la procuraduría, gente que era secretaria general de su municipio y que había sido alcalde, que eran dirigentes de la CNC, empezaron a matar. Así llegaban, tenemos como 3 o 4 casos muy similares, donde llegaban ya sea al domicilio o a un restaurante y llegaban comandos de pistoleros y las ragueaban, los mataban y se iban. Tenemos también en el Estado de México, a pesar de que tenemos esta creencia pues, de la disciplina del grupo Atlacomulco y de que pues, era el más priista de los priistas, pues sí, a lo mejor sí era el más priista de los priistas del Estado, pero dentro del propio PRI había disidencias. Y por ejemplo, en las elecciones municipales del 78 y del 81 hubo varios que se salieron del Huacal, o se quisieron salir, y quedaba como feo de ese municipio. Y en un mitin de cierre de campaña, un candidato a regidor se alocó y ametralló ahí el mitin y mató a 3 hispanistas bajo la protección del dirigente del PRI del municipio. Fueron detenidos los priistas y después fueron liberados a poco tiempo porque eran apadrinados por un senador que era el dirigente de la CTM. Muy probablemente ocurrió que no se pudo probar, como todos esos años. En el 75 ganó la gubernatura y le hicieron fraude, y a partir de ahí la dirigencia del PPS se vendió. Entonces ellos se separan del partido y crean el PPM, que después se fusiona con el PCM y se crea el PSUM. Después de ellos se pelean y hacen otro partido y tienen un relajo. Pero el caso es que su movimiento fue muy perseguido en todo el estado de Nayarit, sobre todo en Tepic. Y en Veracruz también tenían comunidades campesinas importantes y los reprimían. Al PAR le dieron también con todo en Tamaulipas, que era el único estado donde ganaron elecciones. Y bueno, ya hablamos de los muertos del PRD, inexistentes muertos del PRD según Cedillo y Salinas, que se destacan sobre todo en entidades como Guerrero, Michoacán, Puebla. No, sí, el PRI era malísimo, ¿no? Pero ya de eso ya quedó atrás y ahora vivimos en democracia, todo bien padre. Pero no es así, desgraciadamente. La inclusión de este apartado provocó enojo de parte de la Secretaría de Gobernación, que ya al final les contaré qué ocurrió. Y bueno, ellos decían que eso no venía en el mandato del decreto, efectivamente no venía textualmente en el mandato del decreto, pero consideramos en la comisión que pues tú no investigas el pasado nomás porque estás haciendo tu tesis doctoral, ¿no? O sea, esto no es una tesis doctoral, esto es un trabajo que se supone que busca investigar el pasado para reflexionar sobre el presente, sino para que lo hacemos. Entonces, de aquí consideramos que era muy importante incluir este apartado. Les voy a dar nada más unos ejemplos y voy del menos interesante al más interesante. En Ciudad Mante, como les dije hace rato, Puebla. Este está muy bonito. La familia Celestino Rosas
gobernó el municipio de Coyomeapan durante más de 10 años. Estos señores, si lo alcanzan a ver, David y Araceli Celestino Rosas, eran priistas, caciques. El señor gobierna del 11 al 14. Le deja la alcaldía a su hermana, 14 al 18. Llega Rafael Moreno Valle al poder, si se acuerdan de él, el que se murió en el helicóptero, eso dice. Se hacen morenovallistas, se hacen panistas, alianza PAN-PRD-MC. Pero después, pues ya, lo de hoy es el 4T, ¿no? Todos somos 4T, empezando por Cheme, creo, y Delgadillo. Entonces se hacen 4T y el esposo de Araceli Celestino llega al poder por el PT de 2021. Estos señores se encargaron de reprimir a la oposición de Morena. Hubo 2 ejecutados, hubo gente detenida. El señor tuvo que tomar protesta en un pueblo cercano, no lo dejaron tomar protesta en el 21, tuvo que tomar protesta en un pueblo que estaba a media hora. Acaba de perder la reelección, ganó el Partido Verde. No sé si eso es mejor o peor, pero el caso es que vean ustedes la mutación del cacicazgo que sigue presente hoy en Puebla como un ejemplo, pero no es el único obviamente, y que se nos cuela, por eso lo llamamos persistencia, se nos cuela hasta las raíces, hasta las entrañas del movimiento. Y el ejemplo más bonito, el PRT estaba en riesgo de perder su registro porque no obtuvo el 1.5% de la votación. El PRT acusa que fue fraude, que lo desaparecen adrede para eliminar a lo que consideraban el partido más radical en esa época. Y en una de las negociaciones donde están los dirigentes del PRT y están los de gobernación y está Manuel Camacho, no sé si Ebrard no lo mencionaron, creo que no estaba, le hacen el planteamiento de que pues ya le paren los del PRT, a cambio pues les conceden el registro. Pero eso no es todo. Le suelta una frase Camacho y le dice: si resurge la Liga Comunista 23 de septiembre, resurge la Brigada Blanca, brigada de Perú. Este señor, gran demócrata, paladín, que fue senador del PRD después, que fue coordinador de las redes ciudadanas de López Obrador en 2005, no me acuerdo dónde. Bueno, este señor les dice: si resurge la Liga, resurge la Brigada. Y no me la saben. Para que vean, la Liga ya no existía, tenía 10 años extinta. La Brigada tampoco, Nazararo tampoco. No estaba muerto, pero ya estaba fuera de la jugada. Pero toda la visión del Estado de partido hegemónico seguía en el chip y sigue muchas veces en el chip de los actores políticos, por eso le llamamos factores de participación. Todo esto molestó al gobierno, y lo que más les molestó fue que fuéramos a buscar los papelitos del archivo militar. Yo nomás fui una vez, pero hay compañeros que iban diario, hasta que se les antojó ya no dejarnos ir. Desgraciadamente el presidente, por razones que, bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero sospechamos, pues les dio el apoyo en todo momento, e incluso llegó a decir que si no estaba, algo así, que si no estábamos comprometidos los investigadores del mecanismo, que nos fuéramos y que contrataban otros. Yo me enteré, yo iba a renunciar, no lo hice porque ya eso fue yo me enteré en noviembre del año pasado. La investigación estaba muy avanzada, porque todavía no escribíamos, pero dejar el trabajo hacia medias hubiera sido fallarle a la gente que nos había dado su testimonio. Rasuraron los archivos para después dejárnoslos ver, e incluso después de que los dejan ver, hubo documentos que se encontraron y que en posteriores visitas ya no estaban. E incluso después hubo otro lío porque se echaron la bolita. El Archivo General de la Nación, que ahora está en el Palacio de Lecumberri, era parte de la comisión. Pues uno se imaginaría que por ser parte de la comisión y por ser una dependencia del Estado, pues nos iba a brindar todas las facilidades. Como en su momento lo hicieron con la FEMOS, donde había investigadores que tenían acceso los 7 días de la semana y cerraban el archivo solo para que fueran los investigadores. A nosotros nos trataban
como si nos estuvieran haciendo un favor, como si estuvieran dándonos, insisto, los archivos para nuestra tesis de doctorado. Los expedientes que están en el archivo general llegan hasta ese año. Después se creó el antecedente del CISEN, el SNI, que sigue espiando, que digo que no. Bueno, ¿dónde está esa documentación? En el CNI. Pero vamos al CNI y nos dicen, no, nosotros ya lo transferimos al Archivo General de la Nación. Y el Archivo General de la Nación dice, no, eso está en el CNI. Echándose a la bolita, total que la información de inteligencia policial del Estado mexicano del 86 al 90 nunca apareció. No la tenemos. Había cajones en el Archivo General que decían Partido de la Revolución Democrática, 2 cajones así, gavetas, vacíos. ¿Dónde están esas fichas? ¿Dónde está ese material? Se entregó todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto y la crítica al ejército hizo que el informe fuera desconocido. Además de las trabas burocráticas que tuvimos y la falta de un espacio adecuado, de oficinas, yo era el único que iba a la oficina. A mí me hicieron irme de Guadalajara a Ciudad de México. Yo creí que iba a ir a un trabajo normal donde ya sentenciada, no me dejaron llegar a ser secretario de Gobernación porque había un pleito, y hay un pleito muy directo, lo tienen denunciado Encinas. Lo espiaban, no sé si supieron una nota, espiaban Encinas, espiaban a uno de los directores del área donde estábamos nosotros. Entonces, a raíz de la salida de Encinas, que de por sí las cosas no iban muy bien, pues ya definitivamente todo se derrumbó. Llegó este señor, Félix Arturo Medina, es un agente que viene del SAT. Es gente de Rosa Isela Rodríguez, ¿me estás grabando? Que viene es gente de Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez era la encargada de proteger al ejército del gabinete. Y ahora que es secretaria de Gobernación, pues ya. Convencidos de que la exclusión del informe de reconocimiento oficial y por tanto de sus hallazgos y de las víctimas, así como el maltrato a nuestro equipo, a que nuestro equipo y nosotros estuvimos expuestos, ocurrió porque nos negamos en todo momento a someter la investigación y sus resultados a los criterios políticos que intentaron imponernos desde la subsecretaría y la jefatura de unidad tras la salida de Alejandro Encinas, sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad del ejército, las recomendaciones emitidas y el señalamiento de factores de persistencia en las violencias de pago. Pleitos entre los comisionados, y entonces se hicieron 2 informes. Eran 5 comisionados, uno se enojó al principio y renunció, quedaron 4, y de los 4 se fueron 3 hombres por su lado y la mujer por otro lado. Y la mujer, pues ella sí se la llevó muy bonito con el gobierno, y su informe sí está en la página de Gobernación, entonces lo pueden consultar ahí, el nuestro no. El nuestro, luego les digo dónde lo pueden ver, pero el nuestro no está subido a la página. Este informe trata de guerrillas, de movimiento estudiantil, la represión contra la Liga Comunista, contra las Fuerzas de Liberación Nacional, contra las FRAP, contra la Unión del Pueblo, el Frente Armado del Pueblo, por ahí un caso de represión en el Zapote, represión en la prepa de Atlán en el 74, que son los casos que involucran al estado de Jalisco. Y ya nada más yo les dejaría como preguntas para invitar a la reflexión, la discusión. ¿Para qué sirve la memoria? Nosotros cada vez que hacíamos una entrevista, al final yo preguntaba, ¿qué es para usted la memoria? ¿Qué es para usted la justicia? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué recomendaciones nos daría? ¿Y cómo lograr verdad y justicia? Hay gente que nos decía, no, pues ya no se puede porque todos se murieron. Hay gente que nos decía, no, sí, con el hecho de que ustedes estén escribiendo y se da a conocer, es importante. Hay unos que nos decían, ojalá que esto se dejara en los libros de texto en las escuelas para que la gente sepa lo que ocurrió. En fin, esta foto pues, es de una manifestación reciente aquí en Guadalajara contra el problema de los desaparecidos. Termino con una reflexión final. Rosario Ibarra de Piedra decía en su momento, cuando las listas de desaparecidos eran de 500 nada más y eran desaparecidos políticos, decía que si no se resolvía a fondo el problema de los desaparecidos, eso se iba a convertir en una crisis de Estado. Y miren ahorita cómo estamos, con más de 100,000 desaparecidos, ya no por razones estrictamente políticas, pero se convirtió en un problema, en una crisis de pues casi civilizatoria, ¿no? Y de régimen. Porque nosotros decimos que la raíz de la violencia
actual se encuentra en esos años, porque no se resolvió. Jorge Cuenca, Javier Guerrero, que están ellos por su cuenta, viven y dan testimonio de eso, y lo importante es que la memoria la tienen puesta. Y donde están en ese momento, se vuelven sal de la masa. Ellos siempre están convencidos y empapan a otra gente para que vuelva a recordar o a preguntar como tú. Tú eres un muchacho que tiene años en estos movimientos y gracias que viniste. Uno de los entrevistados, por ejemplo, por otros compañeros, fue Juan Reus. Juan Reus no fue guerrillero, fue del partido. Entonces, Partido Comunista. Pero fue torturado y estuvo en el campo militar. Sí. Él dio su testimonio e incluso participó en un diálogo que se hizo aquí en Guadalajara de varias víctimas sobrevivientes. Y, pues yo imprimí la parte que yo hice con mi dinero. Imprimí unos tomos para darle a ciertas personas que consideré que iba a ser una ofensa, no, por todo lo que nos habían apoyado, iba a ser una ofensa no darles aunque sea este tomito. Pero pues son 5,000 páginas. Y la verdad, pues sí estaba complicado. Si no era el Estado, pues imprimirlo todo. Se logró un acuerdo con la Universidad Iberoamericana de imprimir una parte. Y creo que se aprobó y está por salir. Pero es para bibliotecas y cuestiones así. Pero si quieren pueden descargarle la parte que les interese e imprimir la parte chiquita. Este es lo de partidos. Partidos y Movimiento Urbano Popular, pero casi todos partidos. Nos aventamos. Una compañera en Guerrero, cuando buscaba testimonios, y obviamente pues hay que explicar, somos de la comisión fulana, bla bla bla. Las gentes estaban muy molestas porque uno de los comisionados, que de hecho es con el que yo trabajaba, había publicado cuestiones favorables a Harfuch y la gente estaba enojada que cómo estábamos defendiendo a gente vinculada a ese señor, y pues era más difícil lograr que nos dieran el testimonio. Cuando decíamos que era una comisión complicada porque no éramos totalmente independientes, pero tampoco éramos totalmente o sea, teníamos la independencia de trabajar, pero estábamos adscritos a Subsecretaría de Gobernación. Cuando la gente veía eso, pues los más radicales no les gustaba mucho. Efectivamente, pues esta doctrina influyó en toda América Latina y sabemos que varios de los encargados de la represión se formaron en la Escuela de las Américas. Entonces, pues más que una semillita, pues fue toda la estructura mental de represión y la creación del enemigo interno que les comentaba también de la parte de la Dirección Federal de Seguridad, que se crea pues como un espejo de la CIA. De izquierda, transformador, etcétera, genera muchísimo rechazo por parte de compañeros que quisieran que siguiera la política exactamente igual, que lo ven como un show mediático donde el que más tiene y el que más sale y el que es más carismático es el que tiene que ser, y no por principios y otras cosas. Yo quiero felicitar a Félix porque siempre ha sido congruente desde que lo conozco, y para poder hacer esto, compañero, realmente se necesita un valor brutal y que pocos compañeros lo tienen. Y nada más termino con esto: se llame las guerrillas maoístas en la India, en Sudamérica, en cualquier lado del mundo, el pago para las personas que quieren transformar la vida en realidad, o la muerte o la represión, no es el exilio. Muy probablemente lo romantizamos de que ya llegamos porque aquí traigo una playerita y esta playerita ya me hizo bueno y me hizo con principios y me hizo de izquierda, aunque hace 3 años también estaba despojando, torturando, desapareciendo junto con un gobernador que ya no está ahorita, ¿no? Pero lo que yo creo que las personas que tienen esa ideología, uno de ellos o dos de ellos o un grupo de ellos son los que han hecho las transformaciones en la humanidad y el pago. Lo acabo de mencionar y ojalá que todos los compañeros que están aquí, que acaban de ver eso, a pesar del miedo que los puede fantasiosamente o con una realidad generar, lo tenemos que hacer saber aunque nos corran del partido, aunque nos expulsen, aunque nos traigan cosas adversas a nuestra participación. No teníamos de otra manera, no nos podíamos esconder, no nos podíamos quedar callados ante esta realidad que acabamos de dimensionar de una manera distinta el día de hoy, y creo que nuestro pequeño grano de arena es un derecho y una obligación que nosotros expongamos mediante las vías que nos pongamos de acuerdo o individualmente, pero tiene que conocer la mayor parte de los mexicanos.